¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de comunicación. Y el tema que trabajaremos el día de hoy es escribimos y difundimos nuestra propuesta de acciones. Hasta ahora ya has conocido mucho más sobre los fenómenos naturales que ocurren en nuestro país. También has conocido las condiciones climáticas y su relación con el proceso de cultivo y producción de algunos alimentos, como en el caso de la fresa y el churro. Luego indagaste sobre algunos fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad, en la cual te ha permitido determinar algunas acciones para mitigar sus consecuencias. Y el día de hoy, esas acciones que has estado determinando, lo vas a plasmar en tu propuesta. Por lo tanto, el propósito de esta actividad es elaborar tu propuesta y difundir, es decir, exponer, para aprovechar o mitigar los efectos y riesgos de los fenómenos naturales. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, proponer acciones que ya en actividades anteriores has estado proponiendo, que permiten aprovechar los fenómenos naturales que se producen en la comunidad. Número 2, proponer acciones que permiten mitigar. En la número 1 es que permitan aprovechar. Aquí, mitigar o disminuir los riesgos generados por los desastres naturales que amenaza tu comunidad. Y número 3, reconocer la importancia del conocimiento de técnicas ancestrales y actuales que favorecen el bienestar de tu familia y comunidad. Quiere decir que en tu propuesta debes tomar en cuenta esos conocimientos, ya sean ancestrales o actuales. Número 4, presentar tu propuesta de acciones que responda a una problemática de tu comunidad. Cuando tú terminas de hacer tu texto, ¿no?, de tu propuesta, tienes que presentar o exponer esa propuesta. Aquí está Raúl, él también va a elaborar su propuesta. ¿Y qué nos dice? Planificaré mi texto, luego lo redactaré y revisaré para presentarlo a mi familia. Mira, él está indicando la ruta a seguir en esta actividad, ¿no? Primero se va a planificar, luego se va a redactar para después revisarlo y hacer la versión final. Cuando ya todo está listo, se va a presentar en este caso vas a presentar a tu familia. Empezamos con la planificación. En este caso, el cuadro de planificación tiene que ver con 3 aspectos: intención comunicativa, situación comunicativa y destinatarios. En la intención comunicativa te hacen 2 preguntas. Quiere decir que debes tener 2 respuestas. La primera es, ¿para qué presento mi propuesta? ¿Para qué vas a presentar tu propuesta? Veamos qué puso Raúl. Para el aprovechamiento de las oportunidades de los fenómenos naturales y para mitigar el riesgo en el contexto de mi comunidad. En 2 aspectos, ¿no? Aprovechamiento y mitigar. La otra pregunta es, ¿qué deseo lograr? Y Raúl puso que la población se adapte a los fenómenos naturales y poder mejorar su bienestar. Eso es lo que quiere lograr Raúl. En tu caso, ¿qué deseas lograr con tu propuesta? En el otro aspecto, situación comunicativa, y aquí te hacen una pregunta específica. ¿En qué contexto se presentará la propuesta? ¿En qué contexto vas a presentar tu propuesta? ¿A qué se refiere cuando dice contexto? Veamos.
El contexto dice que son las circunstancias en las que se emite el mensaje. Son las circunstancias, como el tiempo y el lugar. Ah, qué interesante. Es el lugar, en este caso, donde tú te encuentras, porque tú vas a hacer tu propuesta. Veamos qué puso Raúl. Recuerda que Raúl vive en la región Puno, en la comunidad de Ácora. Por eso, él pone el contexto es la comunidad de Ácora, ¿no? Quiere decir que tú pondrás aquí en el lugar donde tú te encuentras, porque eso es el contexto, el lugar, ¿no?, donde tú vas a emitir el mensaje, es decir, donde tú vas a emitir tu propuesta. Y el otro aspecto es destinatarios. ¿Quién o quiénes leerán mi propuesta? ¿Quiénes van a leer tu propuesta? Tus compañeros, tu maestra, tu familia. ¿Quiénes van a leer? Ya, eso tienes que mencionar aquí. Recomendaciones para elaborar tu texto. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Utilizar los recursos textuales y gramaticales que conoces como la coherencia y la cohesión. Cuando hablamos de coherencia, ¿a qué se refiere? Pues la coherencia hace que el lector entienda tu texto. Por eso la información debe ser de acuerdo al tema, evitar información irrelevante, es decir, información que no tiene que ver con tu tema, contradicciones y repeticiones. Y cuando hablamos de cohesión, por ejemplo, estamos hablando de usar correctamente los conectores, sinónimos, entre otros. Conectores. En otra actividad habíamos visto sobre esto, ¿no? Los conectores. Habíamos mencionado algunos que son mucho más, pero lo que más se usa son los que están acá. Conectores de orden, primero, después, luego, finalmente. Conectores causales, ¿por qué? Debido a qué, por eso. Conectores de adición, esto se usa bastante. Además, asimismo, inclusive, también, conectores de contraste u oposición. Sin embargo, a diferencia de. Estos conectores te pueden ayudar mucho en el momento que elabores tu texto. Otra recomendación, cuidar la ortografía. Eso es importante, ¿no? Cuidar la ortografía. Escribir utilizando un lenguaje claro y sencillo para que tu propuesta sea comprendida por todas y todas. Entonces tienes que tomar en cuenta mucho estas recomendaciones que te estamos dando. Llegó el momento de redactar tu texto. Vamos a hacer un ejemplo para que tú te puedas orientar y también puedas elaborar el tuyo. En el momento que empezarás con el título. Para eso tienes que elegir un fenómeno natural que ocurre en tu comunidad en la cual tú vas a proponer acciones. Nosotros hemos puesto como título Preparados ante el peligro del huaico que ocurre cada año en nuestra comunidad. Hemos elegido el fenómeno natural, el huaico. Luego viene la introducción. ¿Qué vas a poner en la introducción? Aquí puedes explicar cómo se producen los fenómenos naturales. En este caso, el fenómeno que has elegido. Las relaciones de causa-efecto. Eso hemos estado viendo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de ese fenómeno y los efectos o consecuencias y su impacto en la comunidad? Entonces, podríamos poner de esta manera. El huaico es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca. Hemos puesto como una pequeña definición de lo que es el huaico. En algún momento tú has elaborado o escrito un texto explicativo en actividades anteriores. En ese texto explicativo, tú elegiste un fenómeno natural,
explicaste sobre ese fenómeno natural que elegiste de tu comunidad. Ese texto te va a servir mucho para que hagas tu propuesta. Te va a servir mucho para que hagas la introducción, porque ahí tú colocaste las causas, consecuencias. Luego hemos puesto, los huaicos son causados por lluvias constantes e intensas. Estamos poniendo las causas, ¿no? Entonces, todo esto serían las causas. Luego hemos puesto, los huaicos generan enormes sepultamientos a su paso y destruyen todo lo que encuentran en su camino. ¿Qué sería eso? Los efectos, ¿no? Las consecuencias. Todo eso serían las consecuencias. Por eso, ese texto explicativo que tú elaboraste te va a servir mucho para la introducción. Luego viene la otra parte que sería propuesta de acciones para aprovechar los fenómenos naturales. ¿Cuáles son esas propuestas? Aquí tú puedes coger o explicar cómo las técnicas ancestrales y otras tecnologías permiten la adaptación y aprovechamiento del fenómeno natural para la mejora de la calidad de vida de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que como parte de tu propuesta puedes coger también conocimientos ancestrales que hemos estado viendo. Por ejemplo, este gráfico o esta imagen pertenece a la cultura andina y aquí hay varios conocimientos ancestrales, pero lo que nos interesa en este caso con respecto al huaico es que construían represas andinas para aprovechar las fuertes lluvias. También construían o hacían amunas, ¿no? Para aprovechar el agua de las lluvias y llevarlos a los almacenes de agua. Luego se manifestaba mediante los puquiales y con eso regaban, ¿no? Ahora, esos conocimientos podemos coger para nuestra propuesta, como por ejemplo, la construcción de almacenes de agua para aprovechar el agua de las fuertes lluvias. Eso puede ser una propuesta. Otro, la construcción de amunas o sequias para luego filtrar el agua en puquiales y poder utilizar en sembríos. Eso también se puede aprovechar y eso también ayudará a mitigar un poco lo que causa, ¿no? Los huaicos, el hecho de captar las fuertes lluvias. Y así tú irás completando las otras propuestas de acción. Llegamos a la parte de la propuesta de acciones para mitigar los desastres naturales. En este caso, para mitigar los desastres que puede ocasionar el fenómeno natural que has elegido de tu comunidad. Y en esta parte te va a servir mucho este esquema que tú has elaborado anteriormente. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? En ese esquema tú elegiste un fenómeno natural que ocurre en tu comunidad. Y también redactaste acciones que se puede realizar antes, durante y después de ese fenómeno. Acciones que ayudan a mitigar los desastres. Entonces, este esquema te va a servir mucho. Seguramente has elegido el mismo fenómeno natural para tu propuesta. Vamos a ponerlo en la parte de acá. Entonces, la propuesta de acciones lo vamos a poner en 3 partes. Número 1, acciones para la prevención en caso de un huaico, es decir, antes. Una de ellas podría ser sembrar árboles en los cerros para mitigar la caída del lodo. Y así vas agregando varias acciones de lo que se puede hacer antes de que ocurra un huaico. Otro, acciones durante el huaico. ¿Qué se podría hacer para mitigar los desastres que podría ocasionar? Por ejemplo, durante, evacuar rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando tu mochila para emergencia, ¿no? Y así vas agregando otras acciones.
Y número 3, acciones en la rehabilitación o después del huaico. Una de ellas podría ser: apoya en la rehabilitación de las calles y caminos de tu comunidad, es decir, colaborar. Luego, puedes acompañar o tienes que acompañar de imágenes tu propuesta para que sea una mejor presentación y también se entienda mucho más. De esa manera, entonces, estarías completando tu propuesta de acciones para mitigar o aprovechar ese fenómeno natural que ocurre en tu comunidad. Luego de redactar, tienes que revisar para hacer tu versión final. Y para eso tienes que tener en cuenta que el título refleje el tema a tratar. En la introducción debe estar lo que te hemos mencionado, las causas y consecuencias de ese fenómeno natural que tú has seleccionado. Debe estar redactada con lenguaje claro y sencillo, comprensible para todos los destinatarios. Las acciones propuestas deben ser factibles a realizar. Eso tienes que tener en cuenta. Las acciones propuestas se derivan del proceso de exploración y de indagación realizado en la experiencia de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer tu propuesta has utilizado lo que tú ya has estado elaborando anteriormente, como por ejemplo el texto explicativo, el esquema que se te mencionó, que se te mostró, y quizás por ahí otras indagaciones que tú has realizado. Tienes que utilizar, porque todo va a ir enlazado. Los signos de puntuación y las mayúsculas han sido empleados adecuadamente. Tienes que revisar, de repente poder darle a otra persona que revise, ¿no? Si está bien las mayúsculas o los signos de puntuación. Una vez que tengas la versión final, tienes que difundir o exponer tu propuesta. Para eso debes determinar la hora, el día y el lugar para tu presentación, previa coordinación. Propicia un espacio adecuado. Involucra a tu familia para el desarrollo. Como por ejemplo, tu mamá te puede ayudar a armar el escenario, tu papá que te grabe tu presentación. Y así compartir tareas. Durante la presentación, lo primero que debes hacer es saludar. Saludar, luego mencionar por qué estás difundiendo tu propuesta, qué es lo que deseas lograr. Luego, expones, empiezas por el título, la introducción y las propuestas. También puedes acompañar de imágenes para una mayor comprensión. A medida que vas mencionando las acciones, es importante que argumentes cada una de ellas con claridad. Puedes repartir tarjetas como resumen a tus familiares con referente a tu propuesta. Permite que tus familiares hagan preguntas o también pueden hacer algún comentario con referente al tema. Cuando ya terminas tu exposición, invita a tus familiares a realizar una de las acciones que estás proponiendo. Por ejemplo, si en una de tus propuestas dice hacer la mochila de emergencia, de repente esa acción lo pueden llevar a cabo en ese momento. Una de las acciones. Al final de toda la presentación, pide a tus familiares que te evalúen, que te brinden recomendaciones o sugerencias para una próxima exposición. Luego vas a revisar unas lecturas que se te va a enviar, como por ejemplo, preparamos una exposición sobre los fenómenos naturales. Estas lecturas te va a ayudar mucho o te va a ser útil para compartir y difundir tu propuesta con tu familia. Te va a dar muchas ideas. Ahí te mencionan, por ejemplo, cuál es el propósito de una exposición, cuál es la estructura que debe tener una exposición, qué se debe hacer primero, después, luego y al final.
Va a ser de mucha ayuda para que hagas la difusión de tu presentación. Finalmente, evaluarás tus aprendizajes de acuerdo a los criterios que te hemos dado. Si has propuesto acciones que permiten aprovechar los fenómenos naturales, si has propuesto acciones que permiten mitigar los riesgos. Algo importante acá, si dentro de tu propuesta has reconocido, has tomado en cuenta los conocimientos ancestrales y actuales. Luego, si tu propuesta, ¿no? O si has presentado tu propuesta de acciones de acuerdo a la problemática de tu comunidad, de acuerdo a tu contexto. Eso es muy importante. Trabajo finalizado. Guarda todo en tu portafolio y nos vemos en la próxima actividad.